Yoshie Shiratori, el preso que escapó de la cárcel con un plato de sopa de miso. La prisión de Abashiri, en la prefectura de Hokkaido, en Japón, se abrió durante la era Meiji en 1890. Fue una de las nuevas prisiones construidas para alojar el creciente número de criminales tras la abolición de la pena de muerte en 1882. En invierno, es un lugar amargamente frío, con el lago local congelándose y una espesa niebla regularmente cubriendo el área. En toda su historia, solo un hombre ha logrado escapar, y ese fue Yoshie Shiratori. Nació en 1907 en la prefectura de Aomori, que es la parte más norte de la región de Tohoku en la Tierra del Sol Naciente. Shiratori creció en un hogar disfuncional y se involucró en delitos menores desde joven. Pasó gran parte de su vida adulta en prisión. Entre 1933 y 1947, escapó de la prisión no menos de 4 veces, pero la más famosa fue su fuga de la prisión de Abashiri. Era 1944, y la guerra iba mal para Japón, mientras que sus ganancias territoriales anteriores en el conflicto estaban siendo rápidamente retomadas por los aliados. Para empeorar las cosas, los estadounidenses acababan de comenzar su bombardeo estratégico del territorio principal japonés. Shiratori fue transferido a Abashiri porque previamente había escapado de 2 prisiones. La primera fue de la prisión de Aomori, cerca de su ciudad natal, donde fue encarcelado en 1933 por un cargo de robo y asesinato. La vida dentro de las cárceles japonesas en aquellos días era dura, ya que el sistema se centraba únicamente en castigar a los prisioneros y no hacía ningún intento por reformarlos. Para los prisioneros, las brutales palizas y los castigos sádicos de los guardias por las infracciones más leves eran cotidianos. Velozmente Shiratori empezó a odiar la injusticia del sistema penitenciario entero. Tras 3 años, una noche tormentosa, escapó forzando la puerta de su celda con el alambre de un cubo de agua de madera. Después, arregló varias tablas del suelo para que los guardias pensaran que aún estaba acostado en su cama. Shiratori estuvo prófugo por 3 días antes de ser recapturado. Fue condenado a cadena perpetua por escapar y robar suministros de un hospital. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, fue trasladado a la prisión de Akita y puesto en confinamiento solitario por mucho tiempo. La tortura brutal por parte de los guardias continuó. La tortura regular era tan severa que en una ocasión casi muere golpeado por los guardias. Shiratori mantuvo secreto de los guardias el hecho que podía salir de sus esposas y que era un excelente escalador. Mientras estaba en el espacio confinado del aislamiento, notó que la rejilla del techo se estaba pudriendo. Todas las noches enrollaba un futón y escalaba las paredes para debilitar el marco de madera podrido que sostenía la rejilla, y volvía al suelo cuando los guardias lo revisaban. Una noche, utilizando una tormenta para disfrazar el ruido y después de quitarse las esposas, logró escapar escalando una última vez su alta pared de la celda para aflojar de una vez por todas la rejilla de ventilación y salir por ella. Aunque fue recapturado en unos meses. Visitó la casa de un guardia de la prisión en quien confiaba por su amabilidad. Shiratori buscaba justicia ante el trato duro por los otros guardias durante su tiempo en prisión. Le dieron de comer y refugio, pero mientras estaba en el baño, el guardia lo entregó a las autoridades. Como castigo, fue trasladado a la prisión aislada de Abashiri en la prefectura de Hokkaido, en el norte del país, donde se mantenían a los peores prisioneros y se le añadieron 3 años a su condena de cadena perpetua. Las condiciones de Hokkaido le dieron a la prisión una reputación temible. Aunque un recluso escapara, enfrentaba la muerte debido a la ubicación remota, las gélidas temperaturas, depredadores como el oso iguma y la dificultad para obtener alimentos y otros recursos. En la prisión, los convictos dormían en una incómoda cama de madera y eran despertados por los guardias con un golpe de palo contra la almohada de tronco. En estas duras condiciones, los presos de la prisión de Abashiri fueron forzados a realizar extenuantes trabajos como construcción de carreteras, edificación, agricultura y minería. En esta situación, a Shiratori le colocaron esposas más sofisticadas hechas especialmente para él después de su escape anterior. Los siguientes 2 años debieron haber pasado lentamente para Shiratori, especialmente porque sabía que si no hacía algo al respecto, pasaría el resto de su vida en prisión. En el verano de 1944, su comportamiento comenzó a tornarse extraño. Había sido puesto en aislamiento debido a sus intentos previos de escape y ahora estaba siendo alimentado en su celda.
Cada mañana, escupía su desayuno de prisión de sopa de miso por todo el marco de metal de su celda, especialmente en la ranura de la bandeja de comida en la puerta. También untaba algo en sus esposas y grilletes de las piernas. Quizás este extraño comportamiento pasó desapercibido para los guardias de la prisión, o tal vez pensaron que a Shiratori no le gustaba la tradicional sopa de miso de soja fermentada con sal y hongo kochi que le servían todos los días. Pero todo era parte de un ingenioso plan de escape por Shiratori, ya que la sopa de miso tiene una alta concentración de sal. Con el paso de las semanas, la sal debilitó y corroyó lentamente los tornillos y pernos de metal en la ranura de la puerta de la celda, donde los guardias ponían su bandeja de comida. La sal reacciona violentamente con el hierro. Esto se debe a que la combinación descompone las moléculas de oxígeno, lo que resulta en una oxidación acelerada, haciendo que el hierro pierda electrones y el oxígeno gane electrones. Para la noche del 26 de agosto, los tornillos, pernos y bordes de la ranura de alimentación de su celda habían comenzado a deformarse debido a las esposas y grilletes. Así que Shiratori, más tarde esa noche, aprovechó el apagón ahora estrictamente impuesto y realizó su escape. Se desvistió hasta quedar en ropa interior, dislocándose ambos hombros para meterse por la ranura de alimentación. Logró vivir en fuga durante 2 años, sobreviviendo en la naturaleza y cazando para comer. Con el fin de la guerra, se encaminó hacia Sapporo. Aquí fue recapturado después de tener una pelea con un granjero por comida, que terminó con el hombre siendo apuñalado y asesinado por Shiratori. Shiratori afirmó que había sido un accidente y que simplemente había estado tratando de defenderse, pero el tribunal lo encontró culpable de asesinato y su condena de cadena perpetua se cambió a la pena de muerte. En ese momento, las autoridades japonesas no tomaban riesgos y lo enviaron a la prisión de alta seguridad de Sapporo. Mientras esperaba la ejecución, fue colocado en una celda especialmente diseñada con paredes y puertas reforzadas, bajo la vigilancia constante de 6 guardias armados las 24 horas del día. Los días pasaban lentamente para él mientras esperaba su ejecución, y para 1947 los guardias se habían vuelto complacientes, convencidos de que su celda era a prueba de fugas. Esta laxa seguridad permitió a Shiratori realizar su cuarta fuga de prisión. Desbloqueó los cerrojos de las tablas del suelo de su celda, quitó algunas y durante meses cavó un túnel hacia la libertad usando su tazón de comida. El año siguiente, Shiratori decidió que no quería vivir su vida en la huida y tomó el valiente paso de entregarse a la policía. Afortunadamente, el tribunal reconoció que en las 4 ocasiones en que escapó de la prisión y fue recapturado, nunca usó violencia, por lo que cambiaron su sentencia de muerte a 20 años de prisión. También accedieron a su solicitud de ser encarcelado en Tokio. Fue un prisionero modelo en la prisión de Fuchu. Después de 14 años, en 1961, obtuvo la libertad condicional y fue liberado. Shiratori nunca volvió a delinquir. Se reunió brevemente con su hija en la prefectura de Aomori y después recorrió el país en busca de trabajo, principalmente en la industria de la construcción. Murió de un ataque al corazón en 1979 a la edad de 72 años, y hoy en día, parte de la prisión es un museo dedicado a la historia de esta institución correccional, y contiene una exhibición que muestra cómo Shiratori escapó en 1944, un recuerdo perdurable de un hombre que no pudo ser contenido. El prisionero más violento de Gran Bretaña durante el siglo XX. Charles Bronson nació como Michael Gordon Peterson el 6 de diciembre de 1952 en la ciudad de Luton, Bedfordshire, Inglaterra, hijo de Erra y Joe Peterson. También era uno de 3 hermanos y provenía de una familia respetable. Según todos los relatos, era un niño agradable y simpático, pero a medida que crecía y se convertía en adolescente, empezó a meterse en más y más problemas. En su época escolar solía hacer novillos, optando por una vida de delitos pequeños. Pero lo más preocupante era que empezó a surgir en él una desagradable racha, cada vez más metiéndose en peleas violentas. Después de que Peterson dejó la escuela, tuvo problemas para mantener un empleo estable. Durante los siguientes años, trabajó en varios lugares, como un supermercado donde atacó a su gerente, sitios de construcción, fábricas y como transportista de muebles. Ninguno de estos trabajos duró mucho,
y frecuentemente fue despedido rápidamente por su temperamento abrupto y feroz. Lo único para lo que Peterson parecía tener afinidad era el crimen. En los 3 años después de que dejó la escuela, se metió en problemas por una variedad de cosas, como destrozar autos estacionados después de una discusión con el padre de su novia, chocar un camión robado y estar involucrado en un asalto a mano armada. Pero afortunadamente para él, cada vez solo fue multado y puesto en libertad condicional. Luego pareció que bien podría haber aprendido su lección, superando esta etapa rebelde y autodestructiva, porque en 1971, a la edad de 19 años, conoció a Irene Kelsey. Se enamoraron y se casaron al año siguiente, en cual fueron bendecidos con el nacimiento de un hijo. Pero pronto volvió a sus viejos hábitos, y en 1974 fue condenado por el grave delito de robo a mano armada y sentenciado a 7 años de prisión. Durante este tiempo, Irene lo divorció y su encarcelamiento resultó ser mucho más largo que la sentencia original, ya que ganó 6 años adicionales por repetidamente atacar a los guardias y a sus compañeros de prisión, a menudo con botellas de vidrio rotas, así como por dañar la propiedad de la prisión. Se le consideraba un recluso tan peligroso que tenía que pasar largos periodos de tiempo en confinamiento solitario y a veces tenía que ser sedado o mantenerse encadenado, ya que era muy inestable y violento. Peterson terminó en una sala psiquiátrica de alta seguridad. Su comportamiento se volvió aún más errático y organizó varias protestas en los tejados, así como una huelga de hambre de corta duración. Cuando finalmente fue liberado en 1987, después de 13 años en prisión, emprendió una breve carrera como boxeador ilegal de puño desnudo en el East End de Londres. Adoptó el nombre artístico de Charles Bronson, quien fue un famoso actor estadounidense en los años 60 y 70, que a menudo interpretaba a oficiales de la ley o a vigilantes moralistas vengativos. Al año siguiente, robó una joyería, sorprendió a su novia con un anillo y vendió el resto. Acusado bajo su nombre de lucha Charles Bronson, abandonó su antiguo nombre de Peterson después de 69 días de libertad. Volvió a estar bajo custodia, condenado por un robo a mano armada en una joyería, y fue sentenciado a otros 7 años de prisión. Una vez más, Bronson estaba lejos de ser un prisionero modelo, y continuó atacando a los guardias de la prisión y a los demás prisioneros. Tanto es así que tuvo que ser trasladado numerosas veces, y su reputación se volvió tan mala que una prisión en Bedford se negó a tenerlo. Al atacar a otros, no solo aumentaba su condena, sino que también ganaba traslados entre prisiones. Posteriormente, debido a su comportamiento antisocial, nuevamente pasó un tiempo considerable en confinamiento solitario. Sorprendentemente, solo cumplió 4 años de su condena y fue liberado en 1992. Meses después fue encarcelado nuevamente, acusado de planear un robo, pero los cargos fueron retirados. Pero fue declarado culpable de asalto por romperle la nariz al novio de una exnovia. Y a pesar de su pasado criminal y violento, evitó la cárcel y se le impuso una multa de 600 libras. Apenas 16 días después de su último arresto, Bronson fue detenido nuevamente por no controlar sus problemas de ira. Esto fue por planear otro robo y por poseer ilegalmente una escopeta recortada, un delito muy grave en Gran Bretaña, cual tiene algunas de las leyes contra armas más estrictas del mundo. Mientras estaba en prisión preventiva, tomar como rehén a un bibliotecario no ayudó a la situación, exigiendo entre otras cosas un helicóptero, una muñeca inflable y una taza de té. Bronson se enojó con el rehén cuando éste se echó un gas frente a él, así que lo soltó. La situación fue resuelta por los negociadores de la policía, sin ceder a su demanda del helicóptero. Se desconoce si la policía accedió a su petición de una taza de té. En su juicio, en 1993, Bronson fue hallado culpable de poseer una escopeta y sentenciado a 8 años de prisión. Para 1994, su conducta estaba completamente descontrolada y tomó como rehén al subdirector de la prisión de Hull durante 4 horas. Al año siguiente, atacó al gobernador de la prisión de Highdown en North Surrey. En 1996, mientras estaba en la prisión de Birmingham, tomó como rehén a un médico, lo cual terminó pacíficamente. Más tarde ese año, tomó a 3 compañeros de prisión como rehenes e hizo demandas más coloridas, como pedir un avión para llevarlo a Libia, así como una subametralladora Uzi, 5.000 rondas de munición y un hacha. También exigió helado y se cortó a sí mismo con una navaja antes de rendirse. Se añadieron 5 años más a su condena por estos delitos. Pero el comportamiento disruptivo de Bronson continuó.
En 1999, tomó como rehén a un oficial de educación civil durante 44 horas y se desató una locura porque criticó uno de sus dibujos. Destruyó parte de la cárcel, dañando electrodomésticos y muebles. Finalmente, las autoridades no tuvieron más opción que darle a Bronson una sentencia de por vida, ya que obviamente era un criminal habitual y violento. Podían ver que estaba más allá de la rehabilitación y siempre sería un peligro para el público y para él mismo. La triste verdad del asunto era que en los últimos 25 años solo estuvo fuera de prisión un total de 6 meses. Como era un prisionero tan difícil, se vieron obligados a construir una unidad de alta seguridad especial en la prisión de Woodhill para alojarlo a él y a otros prisioneros ultraviolentos. Pero finalmente, las cosas parecieron cambiar para bien con Bronson cuando se casó con una madre soltera, una divorciada bangladesí que apenas había comenzado a visitarlo. Bronson se convirtió a la fe de su nueva esposa y por un tiempo, Bronson comenzó a llamarse Charles Ali Ahmed. Por un tiempo, pareció más estable y la vida matrimonial parecía tener un efecto calmante sobre él. Pero en 2005, después de 4 años de matrimonio, la pareja se divorció y él renunció a su fe. Para el 2007, había vuelto a sus viejos hábitos y los guardias de la prisión por poco evitaron otra situación de rehenes. Bronson apeló varias veces contra su sentencia de por vida y solicitó la libertad condicional, pero fue rechazado en cada intento. En 2013, incluso apeló al primer ministro británico David Cameron para ser liberado, respaldado por una petición de 10.000 firmas que apoyaban esta solicitud. Sin embargo, esta solicitud fue negada rotundamente. Luego, en el 2014, Bronson cambió legalmente su nombre a Charles Salvador en honor a uno de sus grandes ídolos, Salvador Dalí, el pintor surrealista español. Con la reputación de Bronson por estallidos violentos y destructivos que abarcan más de 4 décadas, es posible que nunca sea liberado de la prisión. Su reputación de ser el prisionero más notorio y violento de Gran Bretaña está bien merecida. ¿Pero qué lo hizo ser así? Los psiquiatras no parecen ponerse de acuerdo en qué es lo que realmente le pasa. Puede que simplemente sea un hombre con muchos problemas de manejo de la ira, ya que Bronson ha dicho en muchas ocasiones que tiene un temperamento corto y violento que le resulta difícil de controlar. Detrás de su exterior violento hay alguien que está bien leído, y se dice que es altamente inteligente. Bronson es un artista talentoso, un poeta galardonado y un autor publicado de una variedad de libros. También es un fanático del fitness. Y quizás finalmente se ha calmado, ya que recientemente, para su disgusto, su prisión sirvió croquetas en lugar de papas fritas a la hora del almuerzo. En lugar de tomar a una persona como rehén o atacar a alguien, en cambio, presentó una muy enérgica queja formal por escrito a las autoridades de la prisión. ¿15 armas improvisadas que los reclusos construyeron en prisión? Cualquier espectador de programas de prisión te dirá que los reclusos pueden volverse muy creativos cuando se trata de la vida en el interior. Los prisioneros utilizan muchas tácticas para sobrevivir, incluyendo la elaboración de su propio licor casero, formando amistades improbables y, por supuesto, creando armas, ya sea para protección o para sus propios planes asesinos. Hay muchas armas extrañas y creativas hechas por prisioneros en todo el mundo. Echemos un vistazo a las 15 armas de prisión más locas que no creerás que realmente existen. Número 1. El Shiv. Comencemos con la arma de prisión más obvia y prominente, el Shiv o Shank. Los Shivs son cuchillos improvisados creados a partir de materiales cotidianos que muchos reclusos llevan para protegerse de sus compañeros de prisión. Las características de un Shiv generalmente cambian de prisionero a prisionero, con muchos elementos diferentes utilizados de formas innovadoras para crear estas armas mortales. En la década de 1950, el criminal británico Billy Hill ofreció un relato de cómo usó su Shiv. Siempre fui cuidadoso al deslizar mi cuchillo hacia abajo en la cara, nunca de lado o hacia arriba, siempre hacia abajo, para que si el cuchillo se resbala, no cortes una arteria. Después de todo, apuñalar es apuñalar, pero cortar una arteria suele ser asesinato. Solo los tontos cometen asesinatos. Las navajas más comunes se hacen de mangos de peine afilados, fragmentos de vidrio envueltos en tela o una cuchilla de afeitar atada al extremo de un cepillo de dientes.
Pero si, por cualquier motivo, los prisioneros no pueden aprovechar estos diseños, se vuelven creativos. En la prisión de Wolfenbüttel, Alemania, alrededor de 1994, se descubrió una navaja dentro de una cruz, siendo propiedad de un recluso religioso. Sus intenciones parecían estar lejos de ser buenas. También vale la pena mencionar la extraña circunstancia que rodea a los dulces duros Jolly Ranchers. Estos dulces americanos ahora están prohibidos en varias tiendas de prisiones, después de que se descubrió que los reclusos habían derretido los dulces y los habían reformado con una punta fría y dentada que muy eficazmente podría apuñalar a alguien. Número 2. Agua hirviendo, azúcar y chocolate. Este proceso dañino es comúnmente conocido como jogging o la bomba de azúcar. Si combinas agua hirviendo con azúcar, se crea lo que los prisioneros llaman napalm. Nombrado después de la sustancia gelatinosa real, la mezcla estilo prisión forma una pasta que se agrupa y se adhiere a la piel de la víctima, quemándola horriblemente. Un uso reciente de esta popular arma de prisión ocurrió en 2016, cuando el recluso Paul McManus vertió la mezcla sobre la cabeza del compañero de prisión, Robert Wallace. Se informó que la víctima había gritado, "No puedo ver", mientras la mezcla lo quemaba. Otro método similar de jogging implicaba derretir barras de chocolate y lanzar el chocolate hirviendo sobre otros prisioneros, que, al igual que el agua hirviendo y el azúcar, se endurecía y se adhería a ellos mientras los quemaba. Número 3. Bombas de chili. En el Reino Unido, el miedo a las bombas de azúcar ahora ha sido superado por el miedo a las bombas de chili en las prisiones. Los reclusos compraban chili en la cantina de la prisión y lo trituraban en agua caliente o vinagre antes de rociarlo en los ojos de sus víctimas. El efecto es como ser rociado con gas pimienta y en situaciones extremas puede resultar en ceguera. Número 4. Bomba casera. Alrededor de Halloween de 1995, un recluso de una prisión de Illinois llamado Peter Saunders llegó hasta el punto de enviar por correo un dispositivo de detonación casero a la jueza Blanche Manning, después de enfurecerse porque ella había desestimado una demanda civil contra los funcionarios de la prisión. Saunders creó el dispositivo explosivo, manipulando un libro ahuecado usando una batería, cables eléctricos y un marcador lleno de azufre de cerillas molidas. La bomba casi llegó al escritorio de la jueza antes de ser descubierta. De alguna manera, logró pasar por varios controles de seguridad, incluyendo una máquina de rayos X en la prisión, antes de ser finalmente notada en una segunda máquina de rayos X en el edificio donde residía la jueza. El defensor público de Saunders afirmó que el paquete no habría causado ningún daño si se hubiera encendido y que solo era un grito de atención. Número 5. Tapas de latas. Cuando abres una lata de algo, generalmente terminas con una tapa de borde dentado que puede ser tan afilada que a menudo se usan para cortar alimentos en las cocinas de las prisiones, ya que a los reclusos no se les permite usar cuchillos, por supuesto. Estos a menudo son robados y contrabandeados a las celdas de los prisioneros, ya que hacen 4 pequeñas armas útiles que pueden cortar bastante y profundamente en una pelea. Número 6. El ladrillo de Millwall. El ladrillo de Millwall fue nombrado así por los violentos aficionados del club de fútbol Millwall en las décadas de los 60 y 70. Los partidos de fútbol en el Reino Unido estaban plagados de hooligans y eran notorios por las peleas extremas que estallaban entre las dos bases de aficionados opuestas del equipo. Las cosas eventualmente se pusieron tan mal que cualquier cosa que se pareciera remotamente a un arma era confiscada antes de que los aficionados pudieran entrar al campo. Por lo que los hooligans más emprendedores del fútbol crearon un arma que se convirtió en la favorita de los prisioneros en el Reino Unido, el ladrillo de Millwall. El ladrillo de Millwall es un arma simple y común hecha solo con periódico que es fácilmente accesible para todos los prisioneros. Enrollarían el papel firmemente antes de mojarlo bajo el lavabo de su celda. Esto se repetiría hasta que tuvieras un nudo duro y sólido de papel que tuviera tanto golpe como un garrote de madera. Número 7. La escopeta casera. A Peter Strudinger realmente no le gustaba la vida en prisión, tanto que intentó escapar 2 veces utilizando armas mortales que se crearon a partir de tus objetos cotidianos comunes. Notablemente durante su primer intento de escape, en 1984, en Cela, Alemania. Strudinger y un cómplice escaparon usando una escopeta hecha con el hierro de los postes de su cama, piezas de plomo de la cinta de la cortina, baterías, una bombilla rota y las cabezas de cerillas. A pesar de sus ingeniosos esfuerzos, sin embargo, Strudinger fue recapturado un día después en Bremen.
Número 8. Pistolas caseras. Las armas de fuego caseras no son las únicas armas encontradas en las cárceles. Las armas caseras y otras pistolas pequeñas son creaciones populares de los reclusos. La mayoría de estas armas caseras se crean utilizando cables eléctricos, un clavo, bandas de goma y cabezas de cerillas, con pequeños trozos de plomo acumulado que se utilizan para las balas. Muchas no se asemejan a las armas conocidas. Son pequeñas y se guardan en piezas separadas y solo se ensamblan cuando es necesario. Número 9. Nunchucks. En 2011, el intrépido prisionero Lorenzo Pollard escapó de la casa de trabajo de St. Louis usando nunchucks que había hecho con un pedazo de sábana y 2 patas de silla. Increíblemente, Pollard mantuvo a más de una docena de guardias a raya al balancear el arma salvajemente hasta que rompió una ventana usando una de las patas de la silla, escaló 2 cercas de alambre de púas y se escapó hacia el atardecer. Hasta unas pocas horas después, cuando fue recogido y devuelto a su celda de prisión. Número 10. Armas de anime. Otro caso del 2011. Esta vez, en una prisión en Monmouthshire, Gales, los guardias se asombraron al encontrar una gran cantidad de réplicas de armas de anime, creadas por un prisionero inventivo con un cariño particular por la serie Final Fantasy. El recluso amante del anime había utilizado meticulosamente cientos de palillos de dientes para crear al menos 6 de estas armas. Aunque fueron descubiertas antes de que se utilizaran, el gobernador de la prisión, Steve Cross, dijo que representaban una amenaza real, ya que se habían afilado hasta puntos que podrían causar lesiones graves. Número 11. Crema para café. La crema para café ahora está prohibida en muchas tiendas de comisaría, después de que demasiados reclusos descubrieron otro uso para ella como parte de un lanzallamas. Resulta que muchas cremas para café en polvo contienen grasa animal, que puede prenderse fuego y canalizarse a través de un tubo para crear un efecto de lanzallamas. Un subdirector de una prisión de Texas una vez dijo que los reclusos enrollarían un pedazo de papel, colocarían algo de café hecho en él, pondrían un encendedor de cigarrillos frente a él, lo soplarían, y es justo como un lanzallamas. Los prisioneros también podrían lanzar un puñado al aire antes de sacar su encendedor para crear un efecto de bola de fuego que podría quemar fácilmente a alguien que pasa por ahí. Número 12. Hilo dental. El hilo dental es otro artículo que muchas comisarías de prisión han prohibido, así como se ha utilizado en muchos intentos de escape debido a su resistencia a la tensión. También puede ser un arma efectiva para estrangular a otro prisionero o guardia, o usarse como el mango de una navaja. Número 13. La nudillera. Este se considera particularmente creativo. Alrededor de 1993, un guardia en una prisión alemana descubrió una peligrosa nudillera casera en la celda de un recluso. El recluso había robado la herramienta de lima del taller de máquinas de la prisión y, utilizando material arrancado de su cama como acolchado, arqueó la lima de tal manera que formó una efectiva nudillera. Sin duda, recibir un golpe hecho con esto podría causar un daño serio. Número 14. Guante de jardinería. Incluso los guantes de jardinería pueden usarse para formar armas peligrosas. Debido a que los guantes secretamente modificados parecen iguales a los ordinarios, los prisioneros podrían llevarlos sin llamar mucho la atención sobre sí mismos. Los prisioneros coserían un guante dentro del otro, pero alinearían el guante interior con tachuelas o cualquier otro objeto pequeño de punta afilada. El revestimiento con púas luego penetraría fácilmente la capa superior, seriamente lastimando a cualquiera que recibiera un golpe o puñetazo. Número 15. Ballesta de cepillo de dientes. Finalmente, tenemos la ballesta de cepillo de dientes. La ballesta de cepillo de dientes es una de las armas más inventivas y complicadas hechas en prisión durante la historia. Creada en 1998, impresionó tanto a los guardias de la prisión donde la encontraron, que luego la exhibieron en el Museo Penitenciario de Canadá, donde todavía se puede ver hoy. Un prisionero en el Instituto Stony Mountain, Canadá, estaba atrapado en confinamiento solitario cuando se le ocurrió un uso creativo y mortal de su tiempo, usando una pequeña lista de artículos cotidianos incluyendo 10 cepillos de dientes, un encendedor, parte de un bolígrafo, un pequeño pedazo de alambre, unas pinzas de cafetería, guantes amarillos, varios cables eléctricos, un Kleenex y algunos tornillos. Logró fabricar lo que efectivamente era una ballesta completamente funcional. Creó pernos para ella usando papel de aluminio, papel enrollado apretadamente y bastoncillos de algodón.
Aunque el prisionero nunca tuvo la oportunidad de usar su nueva creación, el guardia de la prisión que la confiscó probó la impresionante arma e informó que podía disparar hasta 40 pies. Imagina el caos que eso causaría en el patio de la prisión. Los convictos que escaparon de Alcatraz usando cabezas falsas. Hay algunas prisiones tan oscuras, tan aterradoras, que parecen haber salido directamente de una película de terror. Una de las más infames se encuentra en la bahía de San Francisco, a 1 milla de la costa en su propia isla pequeña. Diseñada para encarcelar de manera segura a los hombres más peligrosos condenados en los Estados Unidos y asegurar que no tuvieran ninguna posibilidad de escapar nunca. El nombre de la prisión era Alcatraz. Alcatraz fue una prisión militar desde finales de 1850 hasta 1933 y luego una institución federal de 1934 hasta su cierre en 1963. La isla era el lugar perfecto para albergar a algunos de los criminales y cerebros más notorios de América, estando rodeada por el extremadamente frío Océano Pacífico, fuertes corrientes giratorias e incluso el ocasional tiburón. Durante su uso como prisión federal, algunos de los residentes más famosos de Alcatraz incluyeron a Alvin Creepy Karpis, el enemigo público número 1 original, el desquiciado y profundamente violento hombre pájaro de Alcatraz, el asesino Robert Stroud, quien curiosamente no se le permitió tener ningún pájaro en su celda en Alcatraz, como castigo por ser sorprendido destilando alcohol en su prisión anterior, y por supuesto, el más infame de todos, el gángster evasor de impuestos, Al Capone. Pero los reclusos que escaparon de Alcatraz, los únicos hombres que lograron salir de la isla, no eran ninguno de estos. En cambio, fue un criminal de carrera relativamente pequeño llamado Frank Morris y 2 hermanos ladrones de bancos, John y Clarence Anglin, quienes grabaron sus nombres en la historia como los únicos fugitivos de la prisión, con un cuarto colaborador, Alan West, fallando en su parte del intento. ¿Quiénes eran Frank Morris, Alan West y los hermanos Anglin? Frank Morris era un delincuente menor con un pasado conflictivo. Criado en numerosos hogares de acogida, su primera condena fue cuando tenía solo 13 años, y continuó teniendo problemas con la ley hasta que fue condenado a una pena de 14 años en una prisión de Luisiana por un robo de banco. Pero en un movimiento que presagiaba su futuro, Morris logró escapar de la prisión y pasó 1 año como fugitivo antes de ser atrapado, y condenado a Alcatraz como castigo en enero de 1960. Los hermanos Anglin, John y Clarence estaban en celdas junto a Morris y estaban cumpliendo sus condenas de 10 y 15 años, respectivamente, cuando ellos, Morris y West, comenzaron a planificar su escape. Los 2 hermanos, que nacieron con casi exactamente 1 año de diferencia, eran ladrones de bancos y muy prolíficos en eso, habiendo atacado varios bancos y negocios antes de que su suerte se agotara en el edificio del Columbia Savings Bank en Columbia, Arizona, y ellos, junto con su tercer hermano, Alfred, fueron capturados y condenados a largos periodos en prisión. Pero a pesar de su larga historia criminal, los hermanos nunca fueron violentos. Robaban lugares por la noche cuando no había nadie y no había posibilidad de que alguien resultara herido, afirmando que solo usaron un arma una vez, y era una pistola de juguete, no la más efectiva de las armas de fuego. Luego de múltiples intentos de fuga, John y Clarence fueron trasladados a Alcatraz. John en octubre de 1960, con Clarence siguiéndolo en enero de 1961. Luego, en otra celda adyacente a los hermanos y Morris, estaba Alan West, un ladrón de autos y otro delincuente habitual que se encontró enviado a Alcatraz después de un intento de escape fallido de su celda en Florida. Juntos, estos 4 hombres planearon su intento de escape de Alcatraz y casi lograron tener éxito por completo. Algunos pueden decir que fue pura casualidad que estos 4 hombres terminaran en celdas tan cercanas entre sí. Todos eran criminales de carrera que ya se conocían de encarcelamientos previos, todos habían intentado o logrado escapar de la prisión anteriormente, y todos estaban dispuestos a intentarlo de nuevo. Según los registros federales, Morris era excepcionalmente inteligente, con un coeficiente intelectual de 133, superior al 98% de la población, por lo que con él como cerebro, los 4 hombres tenían una gran posibilidad de éxito. Los preparativos. Desde el comienzo de diciembre de 1961, este improvisado equipo de criminales planeó su escape, con Morris al mando. Durante los siguientes 6 meses, desarrollaron su plan de manera lenta y metódica. Para su primer paso, cada hombre contrabandearía cucharas del comedor de la prisión y robaría hojas de sierra desechadas, para que pudieran cavar y ensanchar meticulosamente
los conductos de ventilación debajo de sus lavabos en sus celdas. Para ocultar sus actividades durante el día, los prisioneros cubrían el agujero con rejillas de ventilación falsas, hechas de cartón y pintadas de manera convincente, y por la noche, Morris tocaba el acordeón para ahogar los sonidos de los otros hombres, raspando lentamente su camino hacia la libertad. Tras llegar a los conductos de aire, los hombres establecieron un taller secreto improvisado en un nivel superior vacío del bloque de celdas para comenzar a trabajar en su plan de escape. Hicieron 4 cabezas falsas de papel maché y pintaron ingeniosamente sus propias características faciales en ellas con los ojos cerrados. Cada noche, los hombres dejaban sus camas rellenas de ropa bajo las mantas y con cabezas de papel maché apenas visibles para no levantar sospechas mientras trabajaban. Continuaron robando materiales sigilosamente, incluyendo 50 impermeables que se transformaron en salvavidas, basado en diseños que habían visto en Popular Mechanics, una revista que estaba permitida en la prisión, y trozos de madera y tornillos para construir algunos remos. Increíblemente, también lograron crear el artículo más necesario para su escape, una balsa de goma bastante pesada que medía 6 por 14 pies, con costuras cosidas a mano y selladas usando el calor que emanaba de las tuberías de vapor cercanas, otra idea copiada de las revistas de la prisión. Finalmente estaban listos. El intento de escape. El 11 de junio de 1962, los hombres aprovecharon la oportunidad para escapar. Después de apagar las luces, Morris y los hermanos Anglin se encontraron encima del bloque de celdas, pero Alan no estaba. El cemento que había usado en la pared desmoronada de su conducto de aire falso se solidificó inesperadamente, dejándolo atrapado en su celda. Volvió a dormir. Morris y los hermanos Anglin continuaron con el plan. El primer paso fue salir al techo de la prisión. Fue el único sonido que hicieron durante su intento, y los guardias apenas se movieron. Los 3 hombres, cargando todo su equipo, bajaron por un tubo de drenaje de 50 pies y luego escalaron una valla de alambre de púas de 12 pies de altura antes de correr hacia la costa noreste, ocultos de manera segura de los guardias de patrulla y los reflectores. Desde allí, inflaron su balsa con sopladores improvisados y se lanzaron a las turbulentas aguas. Nunca más se les volvió a ver. Al día siguiente, cuando los guardias se percataron de que faltaban, inició una gran búsqueda por mar, tierra y aire. Durante los próximos 10 días, se peinó la costa buscando señales de los 3 hombres, pero solo se encontró un remo hallado por un cortador de la Guardia Costera el 14 de junio. Una cartera envuelta en plástico que parecía pertenecer a uno de los hermanos Anglin. Restos de lo que parecía ser una balsa fueron hallados cerca del puente Golden Gate en el 21 de junio. Al día siguiente, se halló un chaleco salvavidas desinflado en las costas de Alcatraz. El informe final del FBI sobre el caso no brindó más evidencias o detalles sobre los hombres desaparecidos, pero sugieren que probablemente se ahogaron al intentar escapar. Desde entonces, ha habido supuestos avistamientos de los hombres e informes extraños en Estados Unidos y el mundo. La familia Anglin dijo que recibían postales y mensajes ocasionalmente, y su madre recibía flores anónimamente cada día de la madre. Pero quizás lo más interesante fue en una carta enviada al FBI en 2013 después de ser recibida por el Departamento de Policía de San Francisco, y más tarde fue revelada al público general en 2018, supuestamente escrita por John Anglin. Dentro de ella contenía información sobre dónde estaban enterrados sus conspiradores supuestamente, y él estaba negociando su rendición a cambio de tratamiento para el cáncer. Pero es poco probable e inconcluso que alguna de estas extrañas apariciones y misteriosas cartas eran auténticas. Era extremadamente improbable que Morris y los hermanos Anglin negociaran con éxito las oscuras y peligrosas aguas de la isla de Alcatraz para llegar al otro lado. Y si lo hicieron, no hay evidencia ni rastros de sus movimientos desde entonces. Es más probable que estos avistamientos reportados y extraños sucesos sean obra de individuos maliciosos y bromistas, que se complacen en el misterio continuo que rodea su escape. Aún así, es totalmente posible que Frank y John Morris, al igual que Clarence Anglin, realmente escaparon y han ocultado sus movimientos desde entonces. Si eso fuera cierto, serían los únicos que han logrado atravesar las mortales aguas de Alcatraz. Insanos. Escapes de prisión del siglo XX y XXI. Ya sea al estilo de Shawshank Redemption o Clint Eastwood en Escape de Alcatraz, existen formas inventivas e insanas en las que las personas han intentado escapar de la prisión.
El miedo a una vida tras las rejas puede llevar a las personas a hacer cosas locas, y en este video veremos 5 de los intentos de escape más descabellados del siglo XX y XXI. Victor Falk Nelson. Victor Falk Nelson era un joven impulsivo y problemático, habiendo crecido en la pobreza y en gran parte en un orfanato. Su primera detención fue a los 18 años por hurto. Pasó los siguientes 2 años entrando y saliendo de una cárcel naval antes de recibir una baja deshonorable y comenzar una vida de robos y más hurtos. A los 22 años, Victor Nelson se encontró encerrado una vez más, esta vez en la prisión estatal de Charlestown, en Massachusetts. Harto de pasar su vida tras las rejas, comenzó a planear su escape. Primero, modificó los zapatos que le dieron como parte de su uniforme de prisión, quitando las bases gruesas y pesadas y reemplazándolas por suelas de fieltro hechas en casa. En la noche del 11 de mayo, 1921, después de la escuela nocturna, mientras él y otros 12 prisioneros eran llevados de vuelta a sus celdas, vio su oportunidad de escapar. Rompiendo la línea, esquivó una entrada de un guardia cercano, evadió múltiples disparos y, canalizando su Spider-Man interior, saltó y se agarró de unas barras de ventana antes de escalar la pared de 40 pies de altura. Una vez en la cima, utilizó habilidades de parkour hasta entonces desconocidas para lanzarse a través de un enorme hueco de 10 pies hasta la pared exterior, donde se agarró del borde de un edificio, usando sus codos para empujarse hacia arriba y caer sin gracia 30 pies hacia el otro lado de la libertad. Nelson pasó los siguientes 10 días relajándose en Boston, incluso participando en un juego de béisbol de limpieza antes de ir a Ohio. Estuvo libre hasta agosto, cuando se entregó tras oír un discurso de Thomas Mott Osborne, administrador de prisiones, sobre la reforma penitenciaria. Inspirado, Nelson decidió probar el camino correcto. Choi Gapok. Choi Gapok se ganó el apodo del Houdini coreano en su intento de fuga de prisión en el año 2012. Gapok fue arrestado el 12 de septiembre del mismo año, sospechoso de robo, y estaba detenido en una celda policial en Daegu, Corea del Sur. Las detenciones previas del hombre de 50 años habían sumado 23 años e incluían delitos de liderar una banda de ladrones. Después de unos días, Gapok decidió que ya había tenido suficiente de estar encarcelado. Cubrió su cama con almohadas y una manta, para que pareciera que aún estaba durmiendo antes de intentar su escape. Utilizando sus habilidades maestras de yoga y una flexibilidad que haría que un artista del Cirque du Soleil se pusiera celoso, Gapok se deslizó fuera de su celda deslizándose por la ranura de la comida. Las ranuras para comida miden 14 centímetros y medio de alto y 45 de ancho, siendo pequeñas. Sin embargo, Gapok utilizó sus habilidades de contorsionista para escapar por el agujero en solo 34 segundos, mientras los guardias dormían cerca. Tras 6 días de intensa persecución en las montañas con helicópteros, 8 perros rastreadores y cientos de oficiales, la policía lo capturó. Tampoco ayudó al dejar notas de disculpa a los granjeros de quienes había robado comida. La fuga de Cobra. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 1000 prisioneros de guerra japoneses fueron llevados al campamento 12 cerca de Cobra, en el centro-oeste de Australia. Esto fue una gran vergüenza para los japoneses, a quienes se les enseñó a elegir una muerte honorable en batalla en lugar de ser capturados y prisioneros. Aunque muchos prisioneros de guerra japoneses inicialmente se dedicaron a jugar béisbol y a representar obras de teatro, en 1944 llegaban cada vez más internos endurecidos por la guerra y radicales. Portando noticias de las pérdidas de Japón en Filipinas y Saipán, las tensiones con las autoridades de su campo se exacerbaron y así se formó un intento de escape. Ahora conocido como la fuga de Cobra, fue el intento de escape más grande en la historia militar y el más sangriento. A diferencia de los demás en este video, los guardias sabían del intento con anticipación, alertados por un prisionero meses antes. Pero en lugar de hacer algo al respecto, como buscar armas ocultas o publicar guardias adicionales, el mayor del campamento declaró rotundamente que todo era un completo disparate, se mantuvo tranquilo y siguió adelante. Se instalaron 2 ametralladoras apuntando al campamento japonés. Luego, a las 2 de la mañana del 5 de agosto de 1944, todo se volvió un caos. Los prisioneros japoneses emergieron de repente en el patio en grupos preplanificados. Los incendios se desataron en todas las cabañas y en la sastrería hasta que se salieron de control.
Empuñando mantas para protegerse del alambre de púas, más de 900 prisioneros de guerra intentaron escapar, todos a la vez. Por un tiempo, fueron 2 soldados y una ametralladora contra 1000 japoneses. A pesar de lograr matar a docenas mientras corrían, los soldados en la ametralladora pronto se encontraron abrumados y fueron apuñalados y golpeados hasta la muerte, mientras los japoneses se abrían paso hacia la libertad después de una noche de caos y carnicería. 4 australianos y 231 prisioneros japoneses habían sido disparados, apuñalados o quemados en las cabañas y otros 108 resultaron heridos. De los 1104 en el campamento 12, más de 300 lograron escapar con éxito, aunque no por mucho tiempo. Decenas de prisioneros de guerra fallecieron por ahorcamiento o degollamiento autoinfligido. En 9 días, los 334 prisioneros de guerra que sobrevivieron a la fuga habían sido recapturados. La fuga de Cowra se convirtió en uno de los mayores encubrimientos de la Segunda Guerra Mundial, con la verdad y la escala del intento de escape solo siendo completamente descubiertas décadas después. Ted Bundy, una de las personas más infames en este video, es el asesino en serie con una lengua de plata, Ted Bundy. Conocido por su carisma, encanto e intelecto, Ted Bundy fue la historia de horror de los años 70, rastreando y matando al menos a 30 mujeres, todo mientras evadía el aviso de la policía, simplemente a través de su buena apariencia y personalidad ganadora. Incluso cuando estaba en la cárcel, continuó teniendo admiradores, tanto femeninos como masculinos. Se casó en 1980 con Carol Ann Boone, a quien aparentemente no le importaba que él pasara su tiempo libre engañando y asesinando mujeres en su auto. Ted Bundy escapó 2 veces de la custodia policial, pero la primera vez fue la más increíble. Su escape no involucró trucos ni armas, simplemente el poder de la persuasión. Ted Bundy decidió defenderse a sí mismo en la corte tras su arresto en 1977. Enviado desde la cárcel del condado de Garfield para una audiencia preliminar en Aspen, el juez fue persuadido por Bundy para que le quitaran las esposas y grilletes de las piernas. Durante un receso, pidió visitar la biblioteca del tribunal para continuar trabajando en su caso. A pesar de ser un posible asesino en serie, Ted fue descrito por los guardias como una persona agradable y sociable y en última instancia un tipo simpático. Usando su suave comportamiento y astucia, convenció a los guardias para que le permitieran entrar a la biblioteca, sin esposas y sin acompañante. Como era previsible, Bundy aprovechó la oportunidad para escapar. Saltó 25 pies desde la ventana de la biblioteca en el 2º piso hasta el suelo y se dirigió rápidamente hacia las montañas de Aspen. Fue recapturado 6 días después, y finalmente el 24 de enero de 1989, después de otro intento de escape, matrimonio e hijo, su sentencia de muerte finalmente se llevó a cabo. El Chapo. Posiblemente el narcotraficante mexicano más famoso de todos los tiempos, El Chapo, fue el nombre dado a Joaquín Guzmán Loera. Quienquiera que le haya dado a Guzmán su apodo, debió haber sido valiente, ya que El Chapo se traduce literalmente como chaparro, refiriéndose a la baja estatura del narcotraficante, que mide apenas 5 pies y 6 pulgadas. Aún encarcelado, el imperio de drogas de El Chapo, de cocaína, metanfetaminas, marihuana y heroína, lo llevó a convertirse en el mayor contrabandista y traficante de drogas en los Estados Unidos de todos los tiempos, rivalizando con la riqueza y el poder del famoso Pablo Escobar. El Chapo intentó escapar de la cárcel 2 veces, pero fue su segundo intento en 2015 el que fue más impresionantemente insano. Visto por última vez entrando a la parte de la ducha de su celda, el único lugar oculto a las cámaras de seguridad, Guzmán aún no había salido 25 minutos después, lo que provocó que los guardias fueran a investigar y ver si realmente le gustaba el largo y jabonoso lavado. Lo que encontraron en su lugar fue un túnel de escape que llevaba hasta un sitio de construcción de viviendas a casi 1 milla de distancia. Este no era un túnel de escape al estilo ordinario de Shawshank. Claramente Guzmán tuvo ayuda de expertos desde el exterior. Un agujero maravillosamente construido, grande y a más de 33 pies bajo tierra, el túnel estaba equipado con conductos de aire, luces artificiales y claramente construido por trabajadores de la construcción expertos. Con 5 pies y 7 pulgadas de alto y 30 pulgadas de ancho, era el ajuste perfecto para que el Chapo hiciera su escape. Cuando llegó al otro lado, había una motocicleta esperándolo, en la que rápidamente saltó y se fue al atardecer, hasta su próxima captura el 8 de enero de 2016.
Castigos en la colonia penal, Australia, del siglo XVIII al XIX. Entre fines del siglo XVIII y mediados del XIX, los criminales británicos fueron enviados a diversas colonias penales en Australia. La disciplina era aplicada estrictamente por los guardias militares a los convictos perezosos o indisciplinados en sus trabajos. Veamos algunos de los castigos utilizados en los convictos. Confinamiento solitario. Por cometer delitos menores, como ser irrespetuoso con las autoridades, un convicto sería puesto en confinamiento solitario en celdas oscuras y silenciosas. Los colocaban en una pequeña y oscura celda sin ventanas para dejar entrar la luz. Sentados en absoluto silencio durante semanas y alimentados con raciones mínimas de pan y agua, se creía que esto daría a los convictos tiempo para reflexionar sobre su comportamiento y rehabilitarse. Grilletes para las piernas. Las colonias penales no tenían muros restrictivos en los primeros años, pero solo los convictos más valientes o tontos intentarían escapar. Se encontrarían con el monte, una selva en la que no podrían sobrevivir. Y si intentaban escapar, serían rastreados por los hombres de las tribus aborígenas que trabajaban de manera voluntaria o involuntaria para la colonia penal. Tras varios intentos de fuga, se introdujeron grilletes en los tobillos de los convictos, a veces conectados por una cadena, mientras realizaban trabajos duros como la construcción de carreteras, puentes, juzgados, hospitales o en granjas gubernamentales para prevenir las fugas. Los grilletes para las piernas eran extremadamente pesados e incómodos de llevar, rozaban contra los tobillos y se dejaban puestos durante meses mientras el convicto trabajaba. Los convictos colocaban cuero entre el grillete y sus tobillos si es que podían encontrarlo. Para detener el dolor insoportable, tampoco había una llave para liberarlos. Cuando se sujetaban al tobillo, se colocaba un remache en la cerradura y se calentaba. La única forma de quitarlos era que el herrero martillara el remache. La cinta de correr. Presentada en 1823, en los cuarteles de Carter, Sydney, para castigar la insolencia, la cinta de correr hacía que el convicto caminara sobre escalones giratorios que movían una rueda. Caminaban por 40 minutos, descansando 20, y podían ser azotados si no mantenían el paso. El polvo creado por la cinta de correr irritaba sus ojos y pulmones, y si se resbalaban, sus piernas podrían ser destrozadas por las cuchillas debajo. La cinta alimentaría un molino que molería el grano en harina, por lo tanto, añadiendo un elemento productivo al castigo. Produciría alimentos para los convictos y para la venta al público. Azotamientos. Los prisioneros que fueran perezosos, desobedecieran órdenes o no hicieran su trabajo en absoluto serían azotados. Este castigo brutal involucraba azotar la espalda de los convictos con un lazo de 9 colas que tenía plomo adjunto a cada hebra. El castigo público serviría de advertencia para los demás. El azote sería realizado por un convicto fuerte llamado azotador, con un tamborilero marcando el ritmo. Los azotadores eran pagados 3 chelines y 6 peniques al día por el gobierno, y naturalmente eran impopulares entre los otros convictos. Dormían en su propia parte de los cuarteles, lejos de los demás. También estaría presente un médico debido a lo mortal que era el azote. Después de un par de latigazos, la piel se rompería. 50 latigazos podrían convertirlos en un desastre sangriento. Podría llegar hasta 100 latigazos, lo que podría matar al condenado. Otra desventaja de los azotes era que podían incapacitar al condenado, limitando su habilidad para trabajar. Esto a veces causaba que fueran azotados de nuevo por la misma falta. El superintendente no podía ordenar este castigo. En cambio, debía ser aprobado por el magistrado del tribunal o el gobernador. Castigos femeninos. Para las mujeres, el castigo por embriaguez o robo las llevaría a las fábricas, donde podrían ser obligadas a trabajar durante años fabricando y lavando ropa. En la fábrica, la falta de respeto podría resultar en que les afeitaran la cabeza o las pusieran en aislamiento. Fuera de las fábricas, las autoridades se sentían libres de castigar a los hombres de la misma manera. En ocasiones, los castigos desproporcionados por los delitos cambiaban la moralidad del convicto. En ocasiones, los castigos como la flagelación tenían el efecto contrario, ya que el convicto buscaba venganza o el castigo reducía su productividad debido a su severidad. El Hanoi Hilton, prisión Hoa Lau, Hanoi, Vietnam. Durante la Guerra de Vietnam, alrededor de 2.500 soldados estadounidenses fueron reportados como prisioneros de guerra o desaparecidos en acción. Cuando la guerra terminó para Estados Unidos en 1973, solo 591 de ellos regresaron a casa. El resto quedó en campos de prisioneros en Vietnam del Norte y del Sur.
La mayoría de los prisioneros de guerra estadounidenses fueron capturados por el ejército norvietnamita. Estuvieron cautivos en algunos de los 13 campos de prisioneros de guerra en el país. El más notorio de estos fue la prisión de Hoa La, ubicada en Hanoi. Los internos solían llamarla el Hanoi Hilton. Condiciones de la prisión. La prisión fue construida por los franceses a finales del siglo XIX para albergar a prisioneros políticos que apoyaban la independencia de Vietnam de sus gobernantes coloniales franceses. En 1954, cuando los franceses abandonaron el país, la prisión se convirtió en un centro de educación comunista. Sin embargo, Hoa La se convirtió nuevamente en una prisión al comienzo de la Guerra de Vietnam. Pronto se convirtió en una prisión exclusiva para prisioneros de guerra estadounidenses. El primer prisionero estadounidense en llegar a Hoa La fue el teniente Everett Alvarez Jr. Fue derribado en su bombardero Douglas A-4 Skyhawk en agosto de 1964 durante la operación Pierce Arrow. Pronto, comenzaron a llegar más prisioneros de guerra estadounidenses. La mayoría eran pilotos derribados sobre Vietnam del Norte. Uno de los reclusos más famosos fue John McCain, un piloto que se convirtió en un senador y candidato presidencial de los Estados Unidos. En 1967, él tuvo que eyectarse de su bombardero A-4 Skyhawk cuando fue alcanzado por un misil y aterrizó de emergencia en el lago Truc Bac en Hanoi. Fue rescatado de ahogarse por algunos lugareños, pero a pesar de tener una pierna rota y 2 brazos fracturados causados por la eyección, fue golpeado y pateado por la multitud e incluso le clavaron una bayoneta en el pie antes de ser llevado a un hospital militar local para recibir tratamiento médico y luego trasladado a la prisión de Oahu. El Hanoi Hilton era un complejo penitenciario en el centro de Hanoi. Consistía en una serie de alas o sectores de prisión unidos por un patio central. Al igual que la prisión misma, estos sectores tenían apodos irónicos como Villa del Nuevo, Hotel Desamor, Pequeño Vegas, Campamento Unidad y algunos otros. Los bloques de celdas estaban en los edificios de la planta baja con paredes de ladrillo de 16 pulgadas y tejas rojas. Cada edificio de la prisión tenía muchas celdas. La celda típica albergaba a 4 prisioneros, con espacio suficiente para literas de madera a ambos lados de la puerta. Las camas tenían grilletes de hierro para las piernas, pareciendo más a dispositivos de tortura que camas. Los prisioneros estaban tras pesadas puertas de hierro con mirillas usadas por los guardias para controlar e intimidar a los reclusos. En la pared opuesta, cerca del techo, había una ventana enrejada sin cubierta. Permanecía abierta todo el año pese al clima. Cada celda estaba iluminada con una pequeña bombilla que siempre se dejaba encendida. La mayoría de las celdas no tenían inodoro ni instalaciones para lavarse, por lo que los prisioneros tenían que aliviarse en pequeños cubos oxidados. En los días calurosos de verano, vivir así era insoportable. La higiene en general estaba al nivel más bajo posible, y aparte del hecho de que las celdas estaban extremadamente sucias, también estaban infestadas de ratas, cucarachas, ratones y otras alimañas. Los prisioneros no podían mantener en absoluto su higiene personal. Pasaban semanas o incluso meses antes de que se les permitiera ducharse. Las celdas no solo estaban sucias y húmedas, sino absolutamente deprimentes. Los dibujos e inscripciones garabateados por los reclusos en las paredes solo intensificaban la desesperanza de la vida en el Hanoi Hilton. Vida cotidiana. La prisión Hoa obtuvo su irónico apodo por la famosa cadena de hoteles debido a su extrema inhospitalidad. Las duras condiciones de vida y prisión se consideraron adecuadas para los prisioneros de guerra estadounidenses, ya que Vietnam del Norte los designó como criminales normales y los trató como tal. Existían estrictas normas sobre el comportamiento, derechos y deberes de los prisioneros en el campamento. Los prisioneros debían obedecer todas las órdenes sin cuestionar. Negarse a responder cualquier pregunta conllevaba un castigo severo. Se castigaba a los prisioneros si se negaban a comer sus raciones. Por otro lado, los prisioneros debían mostrar sumo respeto a los guardias y oficiales del campo. Estaba estrictamente prohibido que los prisioneros conversaran entre sí. En cambio, podían disfrutar del constante lavado de cerebro propagandístico a través de altavoces. Cada noche, el programa de radio de la famosa Hanoi Hana terminaba con un mensaje: «Soldados, ¿por qué deberían morir a miles de kilómetros de casa? Dejen sus armas ahora y pasen al lado del pueblo». La comida dada a los prisioneros de guerra solo empeoraba sus miserables vidas. La comida promedio para un prisionero de guerra en el Hanoi Hilton era un tazón de sopa de verduras grasosa y una taza de arroz. Lo único que cambió fueron las verduras usadas.
Era calabaza, repollo o una extraña verdura que los prisioneros de guerra apodaban verduras de alcantarilla. La escasa dieta, sin proteínas ni energía adecuada, provocó graves problemas de salud a los prisioneros. Casi todos sufrieron deficiencia de vitaminas y perdieron cerca del 20% de su peso corporal. La falta de comida adecuada fue una verdadera dificultad en los meses de invierno. Con una baja ingesta de energía y las ventanas de las celdas abiertas todo el año, muchos prisioneros lucharon para sobrevivir al frío. Código de TAP. Aunque la comunicación entre los prisioneros estaba estrictamente prohibida, mantener contacto entre ellos seguía siendo vital. Les permitía obtener información del exterior sobre nuevos reclusos, aprender sobre torturas de interrogatorio y compartir vivencias. Lo más importante, podían animarse mutuamente y construir moral y unidad. A pesar de los horrores vividos, los prisioneros de guerra estadounidenses en el Hanoi Hilton no perdieron su ingenio. En vez de hablar, crearon un código telecomunicación por pulsos especial para enviar mensajes. El código TAP es similar al Morse. Usaba una matriz de 5x5 del alfabeto y se golpeaba en paredes o puertas de metal de las celdas. Las letras se identificaban por dos conjuntos de toques, uno para la columna y otro para la fila. Los prisioneros estandarizaron abreviaturas para facilitar la comunicación mediante el código de toques. Había un sistema sencillo para cifrar mensajes. Era una forma perfecta de comunicación de la cual los guardias norvietnamitas estaban completamente inconscientes. Tortura. La vida en el Hanoi Hilton ya era bastante mala de por sí. Sin embargo, los prisioneros sufrían tortura constante. Los prisioneros eran torturados por varias razones: para obtener información, obligarlos a cooperar o por mera diversión de los guardias. La mayoría de las torturas se llevaban a cabo durante los interrogatorios. El primer nivel era la tortura psicológica. Los prisioneros sufrían aislamiento, inanición, privación de sueño y constante lavado de cerebro. Luego de pocos días de ese trato, su capacidad de resistir más interrogatorios disminuyó notablemente. Los prisioneros de guerra estadounidenses usualmente resistían este tipo de tortura, enfureciendo a sus interrogadores, quienes luego recurrían a la tortura física. El tipo básico de tortura física era simple pero brutal, con la golpiza de los prisioneros mientras estaban atados a taburetes. Desafortunadamente, esto era solo el preludio de una tortura aún más terrible. Los guardias e interrogadores empleaban técnicas de tortura muy creativas. Los prisioneros eran vendados y obligados a correr alrededor del patio mientras eran arrastrados por una soga. Después los lanzaban a trincheras o jaulas pequeñas, donde pasaban días en posturas apretadas. Sin embargo, había dos métodos de tortura que se consideraban mucho peores. El primer truco de tortura consistía en atar los brazos del prisionero detrás de su espalda y girarlos hacia arriba hasta dislocarle los hombros. En esta posición, los prisioneros eran colgados de ganchos para carne asegurados al techo. Había una variación de este método que implicaba atar las manos y los pies juntos y luego atar las manos a los tobillos detrás de la espalda. Para empeorar el método, mientras colgaban del techo, a algunos prisioneros frecuentemente se les apaleaba brutalmente. El segundo método era el tratamiento de esposas retorcidas. Los prisioneros tenían los brazos atados detrás de sus espaldas, con esposas que tenían un trinquete adjunto. Las esposas se apretaban tanto que dos huesos se doblaban como uno solo. Existían ejemplos donde se combinaban estos dos métodos sádicos. Lamentablemente para los prisioneros de los Estados Unidos, la tortura continuó después de los interrogatorios. Aún estando en las celdas, los prisioneros de guerra sufrían abusos al tener sus piernas encadenadas con grilletes de hierro en la parte baja de la cama. También se colocaron tubos de hierro para presionar las espinillas. Los prisioneros permanecían con las manos atadas a la espalda durante días interminables. Todo ese tiempo tenían que defecar donde yacían, y esto atraería a las ratas y cucarachas que se arrastraban por todo su cuerpo. Además, la falta de atención médica tras la tortura era otra forma de maltrato, especialmente porque a los guardias les gustaba hurgar en las heridas de los prisioneros. El peor periodo para la tortura fue después del fallido plan de escape en la primavera de 1969. Sin embargo, todo se detuvo en septiembre, el mismo año en que murió el líder vietnamita Ho Chi Minh. Era casi imposible que algún prisionero soportara esta tortura y abuso incesantes, y al final todos llegaron a su límite. Los interrogadores lograban extorsionar algún tipo de información o confesión de ellos. Sin embargo, los prisioneros tenían su propia forma de manipular a sus interrogadores. Muchas confesiones forzadas eran inventadas y absurdas. Una de esas confesiones vino de un aviador que prometió no volar más misiones contra los vietnamitas del norte. Se hacía llamar Teniente Clark Kent.
mejor conocido por el público estadounidense como Superman, el héroe del cómic. La vida en la prisión Hanoi Hilton produjo un estrés físico, mental y emocional extremo para sus prisioneros de guerra. Fue particularmente complicado para quienes pasaron años en prisión. El récord lo tenía el teniente Everett Alvarez Jr., el primer prisionero de guerra estadounidense en llegar al Hanoi Hilton. Había pasado 8 años y 7 meses en cautiverio. Fue liberado el 12 de febrero de 1973 con el primer grupo de prisioneros de guerra estadounidenses que volvieron a casa en la operación Regreso a Casa. El último prisionero de guerra se fue en marzo de 1973. En los años siguientes, los exprisioneros compartieron con el público estadounidense e internacional las terribles experiencias que vivieron en el Hanoi Hilton. El gobierno de los Estados Unidos nunca acusó a los norvietnamitas por los crímenes de guerra que cometieron.